Yo creo que por mucho que cada uno tenga una visión del tema y por mucho que haya que explicar que no todas las cosas son blancas o negras, que no hay culpables e inocentes, aún así es muy desagradable tener que hablar un 24 de febrero del año 2022 de un conflicto militar en territorio europeo. Pues se va a seguir hablando siempre, Juanma. Pero por eso no deja de ser una desgracia tener que estar en estas circunstancias. Bueno, yo creo que a Hasél París le va iba a decir la guerra o la marcha, no lo sé. Todo lo contrario. A los que somos militares o hemos sido militares, lo que menos nos gusta son las batallas, las guerras y los conflictos. Ah. A los analistas políticos les puede interesar, pero sobre todo a la gente que la ha sufrido, aunque sea de lejos, o que la va a sufrir, seguramente no les parece una actividad nada divertida. Me refería más que la guerra en sí al tema. Sí, a comentar. Claro, el tema tiene mucho interés y mucha profundidad, sobre todo en un debate donde en Occidente gusta mucho el maniqueísmo, ¿no? ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Presentarnos siempre como los defensores del bando más moralmente correcto, ¿no? Sin embargo, aquí la cosa es bastante más dudosa. Claramente hay un agresor en este conflicto, que es Rusia actualmente, a día de hoy, a la parte ucraniana, pero en geopolítica hay que diferenciar el agresor operativo del agresor estratégico, el principio de von Lohausen. Rusia ha atacado hoy, pero tenemos que entender que en el contexto de la larga historia es Rusia la que se ha visto arrinconada, acorralada y forzada a defender sus líneas rojas, a defender sus límites y su perímetro y a mostrar fortaleza y firmeza frente a una OTAN y a un Estados Unidos que durante las últimas décadas ha venido cortando el territorio de Rusia, presionándola, y no solo a Rusia, a muchas otras naciones soberanas. El derecho a Irán de tener energía nuclear, las aspiraciones de China y de su área. Digamos, lo que hemos visto hoy es el final de un mundo unipolar donde Estados Unidos y la OTAN, su extensión, consideraban que podían dictar todo lo que ocurra en el mundo sin que ningún país responda. Pero hoy hemos descubierto que hay países que cuando los intentas doblegar, sancionar, dividir y amenazar, a veces y lamentablemente pegan un zarpazo al estar acorralados. Entonces, perdón, el ataque ha sido, a tu juicio, preventivo, porque es un ataque, es una agresión de un país soberano por parte de Rusia a Ucrania. Es decir, es un ataque preventivo por si acaso me acorralan. Es decir, como yo intuyo que me van a acorralar. Entonces, no, acorralada está Rusia, acorralada estratégicamente. Está desde la caída del muro de Berlín. Y cada vez más se ha rechazado. Es decir, perdió la batalla de la Guerra Fría, por eso está acorralada, porque perdió la Guerra Fría. Todas las propuestas de paz de Rusia y todas sus garantías de seguridad han sido rechazadas, se le ha escupido directamente, se las ha desconsiderado, y Rusia, en la escalada dialéctica, está en posición de tener que decir: si la OTAN no me da ninguna garantía de que los países limítrofes no van a desplegar, la OTAN puede hacer, aparte de firmar acuerdos, decir la verdad. La OTAN no tiene ninguna intención de incorporar a Ucrania a su membresía, a su club, y sin embargo tampoco lo dicen, no lo dicen ni lo firman en ningún sitio, porque ellos viven, el futuro porque ellos Ucrania viven de que el conflicto entre Europa y Rusia esté permanentemente abierto. Estados Unidos vive de ello, necesita eso para que Europa sea permanentemente dependiente del paraguas de seguridad de Estados Unidos. Estamos blanqueando un ataque hoy contra un país soberano. ¿Quién está blanqueando qué? Yo creo que estás blanqueando el ataque ruso que Rusia es un agresor. He empezado diciendo que Rusia es un agresor operativo. Y que lo está atacando de manera preventiva. Y en ello, no, eso lo has dicho tú, yo no he dicho nada. Yo lo he intuido de tus palabras, sí. Pues mis palabras son bastante claras como para intuir nada más. Bueno. He dicho que Rusia es hoy el agresor y que eso es lamentable, pero hay que entenderlo en un largo contexto en el que Rusia ha sido la agredida estratégicamente. En el plano es la general. Víctima, entonces. Pero es que no lo puede reducir todo a víctimas, verdugos de los y buenos ucranianos que han perdido la vida hoy. He empezado diciendo que no podemos reducirnos a ese discurso de niños pequeños, de víctimas, verdugos, buenos y malos. No, si aquí está muy claro. Es decir, ha habido 50 muertos. Esos 50 muertos... ¿Cuántos muertos ha habido en Donbass? Es de un juego en estos de años. ¿Cuántos muertos ha habido en Donbass durante estos años? ¿Esos 50 muertos es de un juego de niños? ¿Has comentado algo sobre los muertos del Donbass durante estos años? No, yo estoy hablando de lo que ha pasado hoy, que es una agresión contra un país soberano que tiene derecho a legitimar y no hipotecar su futuro con la OTAN o sin la OTAN, lo que les dé la gana. ¿Quién es Rusia? Es decir, jugamos ahora al pero no tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. No tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. Hay un derecho internacional.
Hay un derecho internacional. Por supuesto, y un igual que principio España. esencial del derecho internacional es que un país tiene derecho a asegurar su seguridad siempre que ello no comprometa al resto de países, siempre que no sea en merma de la seguridad de su región. Eso es derecho O internacional. sea, ¿está amenazada Rusia? Por supuesto. Ah, y por Porque eso- la OTAN vale. ponga armamento en sus Perfecto. fronteras a 5 minutos de su capital. Yo diría que sí. Vale, Bueno, o sea, está vamos a ampliar el debate, que de momento está siendo bastante intenso y la ocasión evidentemente lo merece, con Enrique Refollo. Te hemos presentado brevemente hace unos minutos. Eres politólogo, analista internacional y además sabes bastante de estos asuntos. Sí, de geopolítica, de geografía militar. Y bueno, me gustaría empezar con un detalle de historia que siempre viene bien para esto. Y es como Estados Unidos siempre buscó el golpismo en Ucrania y tener a un gobierno hacia su lado, por supuesto, y cómo Ucrania más o menos mantuvo la compostura hasta el golpe de Estado de precisamente hace 8 años, en febrero de 2014, cuando precisamente Estados Unidos consiguió ese golpe tan ansiado, y no es que lo dijeran simplemente en los medios, es que ellos mismos, diplomáticos, parte del gobierno de Obama, estuvo en Kiev apoyando esas manifestaciones. Pero, por supuesto, sus apoyos liberales occidentales no eran suficientes para mantener la calle y por eso echaron mano de otra cosa. En este caso, pues no eran yihadistas, eran nacionalistas o grupos neonazis en Ucrania para que fueran ese ariete con el que entrar al Parlamento ucraniano, dar un golpe de Estado y acabar con el gobierno del presidente Yanukovych. A partir de ahí empezaron una serie de políticas antirrusas de forma abierta y evidente que, por otro lado, bueno, cabe decir que en España, bueno, hay ahí. Por ejemplo, una de ellas era la prohibición del idioma ruso y de la emisión en ruso en todas partes, sacarlo de la escuela y acorralar a la población de habla rusa, que son tan ucranianos como los que hablan ucraniano, húngaro, polaco o rumano. Pero es algo que, bueno, parecen daños colaterales para Estados Unidos, que, bueno, lo importante era quedarse con el gran pastel de Crimea. A partir de ahí, y por ejemplo, durante los 20 años de la República Ucraniana, hubo muchísimos campamentos de nacionalistas ucranianos precisamente en Crimea, para ucranizar, como ellos decían, la península de Crimea, que estaba habitada por rusos, básicamente, y que, bueno, fue en la Unión Soviética quien, por un regalo de Khrushchev, en 1954, dijo que esto pase de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania. En el discurso de Putin de este martes es muy peculiar una serie de cosas que dijo. La verdad que es para echar de menos un nivel político así en España y echarse un par de horas de discurso de esa manera y dar ese repaso histórico que, por otro lado, no estaría mal que algún presidente español se lo diera a algún grupito separatista, recordarles un poquito de historia. Pero bueno, el caso es que el presidente Putin le dio ese repaso histórico a todo lo que Ucrania ha sido a partir del Imperio Ruso o de todas las modificaciones, es decir, ampliaciones territoriales que tuvo a partir de la Unión Soviética. Es muy interesante el detalle que dijo de, bueno, esta Ucrania nacionalista quiere una descomunistización, pues la van a tener. Y esto es parte de lo que ha venido sucediendo. ¿Qué es lo que ha dicho Rusia en todos estos años? Bueno, hay unos acuerdos de paz, los acuerdos de Minsk, pongan a cumplirse, tanto el lado ucraniano como el lado de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. ¿Cuál ha sido la respuesta? No. Y desde Estados Unidos ha sido la guerra más cómoda. Enrique, vamos, el problema es que cuando hablamos de temas de geopolítica, mucha gente no está al tanto de los acuerdos de Minsk, de los acuerdos que efectivamente se han incumplido repetidamente, o de esos ejemplos en los que sí se ha estado persiguiendo a Rusia, se le ha estado arrinconando hasta llegar a un punto en el que estamos ahora mismo. Entonces, expliquemos, por favor, para ejemplos en los cuales no se estaban respetando acuerdos internacionales, desde la OTAN, por ejemplo, promesas incumplidas repetidamente al bando ruso que sí había cumplido con la parte que él había prometido. La primera cuestión era el alto el fuego y eso nunca ha sucedido. Y lo sé personalmente porque he estado 3 veces allí, he estado en la línea del frente y sabes quién dispara más. El lado de las repúblicas dispara una vez, mientras que el ucraniano les ha disparado 3 veces. Evidentemente no se van a quedar a recibir todos los golpes, pero no estaban en un plano ofensivo como siempre mantuvo el lado ucraniano por una cuestión muy sencilla, su respaldo era Estados Unidos, que igual que hizo en otros casos como
por ejemplo en Yugoslavia, que de hecho para muchos en 2014 esto de Ucrania recordaba mucho a Yugoslavia, pero resulta que la hegemonía estadounidense no era la misma hiperpotencia de los años 90, sino que de repente se había encontrado con, oh sorpresa, China y Rusia. Cada uno le decía, no, mira, Estados Unidos puede decir muchas cosas, pero no es la verdad del mundo. Simplemente es un país que dice cosas y tiene poder para que lo que diga hoy, aunque sea distinto de lo que haya dicho ayer, lo puede cumplir por la fuerza militar o por la fuerza de las sanciones. Y lo que se dieron cuenta, lo que algunos se levantaron con mucha sorpresa en 2014, es que de repente Rusia también podía empezar a jugar a ese juego de acciones unilaterales y también sabía manejar la cuestión del derecho a proteger, que es un elemento fundamental en todo el discurso estadounidense de que hay que proteger a las poblaciones atacadas, que es una cuestión de derechos humanos y todo eso, y Rusia le dijo, pues nosotros también. Y por eso pasó lo de Crimea y les dijeron, vamos a ver, si en el gobierno de Ucrania lo que vemos es una serie de grupos que están tomando el poder y que directamente llaman al genocidio, al asesinato masivo contra los rusos, algo tendremos que hacer, como por ejemplo pasó el 2 de mayo en Odessa, donde manifestantes de esos nacionalistas ucranianos quemaron vivos a 50 personas en un edificio. Hasél, ¿cuál es el papel de la OTAN en todo este asunto? Bueno, el papel de la OTAN lleva... Es una pregunta compleja, pero... Vamos a hacerla rápido. Desde el final de la Guerra Fría, que mi compañero explicaba que es la primera derrota, la primera gran derrota en el plano geoestratégico. La Guerra Fría plantea un conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, donde está Rusia, y el gran vencedor con la caída del muro de Berlín efectivamente es la OTAN. Desde entonces la OTAN empieza su progresión de ruptura de promesas. Comienza rompiendo la promesa de que, dada a Gorbachev, de que la OTAN no seguiría expandiéndose hacia el este, cercando cada vez más a Rusia y a sus antiguos socios. La OTAN aprovecha la debilidad rusa después de la destrucción de la Unión Soviética para iniciar una rapidísima expansión de decenas de miembros en pocos años, hasta llegar al día de hoy. Y luego continúan la serie de rupturas de las promesas a Rusia. En tiempo de Trump se retira a Estados Unidos del Tratado de No Proliferación de Misiles Balísticos Intercontinentales, ¿es verdad, Enrique? Sí, el de alcance medio. Y de alcance medio. Continúa después con lo que acaba de explicar sobre los protocolos de Minsk. También se rompen reiteradamente, por mucho que Rusia intenta buscar una solución de paz para que Ucrania no quede partida en dos definitivamente, que es lo que lamentable y trágicamente ha ocurrido finalmente. Y estábamos en la posición esta última semana de que se rompiesen también los protocolos de Bucarest, donde Ucrania había renunciado a tener armas nucleares, y recientemente cargos del gobierno ucraniano han abierto la puerta a un rearme nuclear que traería una terrible proliferación armamentística en suelo europeo, y que es lo que hemos tenido justo antes de la intervención de Rusia hoy. Una serie de promesas rotas y rechazadas, insisto, todas las garantías de seguridad que Rusia pedía, que eran básicamente las que a Europa les debería interesar, eran la neutralidad de los países europeos limítrofes con Rusia. La neutralidad. Los que estamos hablando aquí de que lo que interesa a Europa es la neutralidad en este conflicto entre estadounidenses y rusos, que es lo que es básicamente, se nos tacha de prorrusos por ser pro-neutralidad, por decir que nuestro interés es el que han sabido entender los irlandeses, los moldavos, los suizos y todo un cinturón de países que se han declarado constitucionalmente neutrales en este conflicto. Pero esa opción, trágicamente, es ya imposible, porque en Occidente hemos sido irresponsables. Hemos preferido jugar al gato y al ratón, acorralar un país, a ver quién la tiene más grande, con perdón. Y al final lo que ocurre es la tragedia. Cuando se juega con esa línea, con la línea de Biden, con la línea de invaden mañana, invaden pasado, lo que ocurre finalmente es la tragedia. Bueno, y